Hermanos, Dios les bendiga en este día. Sean todos bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Ahora vamos a estar estudiando la clase número 21, que va a tratar sobre la compasión, que es el título. Dice que es una expresión del carácter de Dios. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y que Él también pues nos ayude a tener la compasión y la misericordia que Él tuvo con nosotros, también nosotros así la podamos poner en práctica. Padre, te agradecemos, Señor, por este día, Padre Santo, que tú nos das y que tenemos el privilegio, Señor, de aprender de ti en tu palabra, Señor. Suplicamos, Señor, que en este día sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos para que podamos nosotros, Señor, entender tu palabra y también ponerla por práctica, Señor, mi Dios, en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque aún por medio de, que a través de este medio, Señor, mi Dios, tú nos hablas y tú, Padre Santo, nos ayudas también, Señor, cada día a aprender más de ti, Señor. Sé tú en este estudio ayudándonos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que esta es la clase número 21 y todavía estamos nosotros en los valores esenciales del cristianismo, que es nuestro tema trimestral. Para que no tenga expositor, la base bíblica la puede encontrar en Lucas 10, del versículo 30 al 37 y en 2 de Corintios 1, del 3 al 5. Vamos a leer nuestro pensamiento central. La compasión es parte del carácter de Dios, por tanto debe ser parte de la vida de sus hijos. Nuestro texto aéreo nos dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Lucas 10, 33. Y tenemos nuestros tres objetivos. El primero es reconocer la importancia de la compasión en la vida cristiana. El segundo es asumir la actitud que es propia de los hijos de Dios respecto a la compasión. El tercero es debatir la conducta a seguir en medio de un mundo tan sufrido. Y pues este es nuestro objetivo, el cual nosotros debemos de tratar de que en estos tiempos tan difíciles poner en práctica esa conducta que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Y vamos a leer la palabra, nuestra base bíblica, Lucas 10:30. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. 34. Y acordándose y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él.
35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y acordémonos que él estaba hablando con un intérprete de la ley. Ahora vamos a leer 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo nuestra consolación. Así es de que ahora vamos a entrar a nuestra introducción y vemos aquí en la introducción cómo desde el principio de la humanidad hubo lo que era contrario a la misericordia y a la consolación. Y desde los inicios de la raza humana, la falta de compasión halló su propio espacio en la historia. Quizá la primera muestra de ello fue el trato horrible que dio Caín a su hermano Abel, a quien tuvo dispuesto a matarle en Génesis 4, 1, 8. Y pues de hecho el Nuevo Testamento enseña que cuando alguien aborrece a su hermano es homicida, 1 de Juan 3:15. En esta categoría caben también los hermanos de José, quienes por envidia vendieron a José para Egipto y tuvieron la crueldad de llevar la túnica del joven teñida en sangre y decir a su padre que no habían encontrado de su hijo. Génesis 37, 20 al 33. Y pues vemos aquí que ni Caín ni los hijos de hermanos de José, los hijos de Jacob, no tuvieron compasión ni misericordia por José ni por su padre. Ellos le dieron esta grave noticia de aquel joven que él amaba. Y pues así vemos que al principio de la historia, pues toda esta crueldad que era lo contrario a la misericordia de Dios, a la compasión. Así es de que la falta de compasión contrasta con el amor de Dios, el cual mostró en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Eso es compasión divina de un tipo que el lenguaje humano no puede expresar. También en el libro de los Salmos abundan referencias a la compasión divina, pero uno de los versículos más elocuentes sobre ellos manifiesta que así como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que le temen. El Salmo 103, versículos 3 y 14. Al tomar este ejemplo de compasión para un patrón ideal para nuestra conducta, la Biblia nos manda a ser compasivos y misericordiosos para con nuestros semejantes. 1 de Pedro 3:8. Y por cierto es que si hemos nacido en Cristo, el fruto del Espíritu Santo se va a ver en nuestras vidas. El primero es el amor, y pues también allí viene la bondad, y pues si estamos en Dios también
sabemos que en su misericordia Él nos salvó, Él nos ha ayudado hasta aquí y ha sido bondadoso con nosotros. Y así es de que podemos aprender cada día de Él. Vamos a ver nuestro primer punto. Siempre hay oportunidad de mostrar compasión. Y vamos a leer el versículo 10, 30, que fue con el que comenzamos. Respondiendo Jesús dijo a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aquí vemos que pues este hombre cayó en manos de personas muy malas y pues dice nuestro punto A, los desvalidos abundan en este mundo. Y pues diariamente también nosotros podemos tener estas experiencias de ver cosas terribles así. Así es de que el versículo número 30, sabemos que Jesús quiere dar una lección de compasión, pero comienza con el contraste al hablar del hombre herido y despojado por los hombres perversos. Y pues nosotros también en la evangelización, que es el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio, también hallamos muchos desvalidos que están heridos de diferentes maneras. Todos ellos tienen un común denominador. Viven alejados paulatinamente de la presencia de Dios. El hombre herido de la historia había dado la espalda a Jerusalén, la cual era la ciudad del gran rey. Jericó también vemos que fue una ciudad que fue sentenciada como anatema por Dios mismo. Y pues aquí podemos entender que este hombre iba a Jericó, a un lugar donde le había dado la espalda a Jerusalén, alejándose de la ciudad del gran rey. Y pues esto es también espiritualmente hablando, son aquellos que vuelven al mundo, a lo que pues sabemos que es algo que no debería de hacer ningún cristiano, que conociendo la verdad de Dios se regrese a la inmundicia, a lo que es anatema, lo que no es de Dios. Así es de que hay muchas personas que viven espiritualmente lejos de su Creador, como Jericó. Este mundo es un lugar de muerte. El príncipe de este mundo es Satanás. Es lo que nos dice Juan 12:31 y 14:30. Este ser enemigo de Dios es homicida desde el principio y vino para matar, para hurtar, matar y destruir. Es lo que nos dice Juan 8:44 y Juan 10:10. Estas tres palabras concuerdan con lo que le sucedió al hombre de nuestra historia. Debemos recordar que estar sin Cristo equivale a estar muerto espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que es la diferencia. La paga del pecado es muerte, nos lleva a la muerte, pero la dádiva de Dios es muy grande, es vida, es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Jesús también nos recuerda el ejemplo de aquel rico insensato que tenía muchas riquezas y en lugar de repartir a los necesitados, hizo planes en su corazón para hacer de grandes graneros y allí guardar todos sus bienes. Y pues vemos que este hombre Jesús también lo consideró como un insensato, y, y que este hombre pues no sabía, él ya estaba haciendo planes de qué hacer con todo lo que había acumulado y hecho, y descansar y tomar y comer pero no sabía que esa misma noche eh,
estaba él a punto de perder su alma y no se había preparado para la eternidad. Esa misma noche venían a pedir su alma y no sabía de quién sería todo lo que dejaría atrás, así es de que es como a veces dicen dichos que nadie sabe para quién trabaja y, y pues eso es algo que encontramos en Lucas 12, 16 y 20. Así de que debemos de pedir a Dios revelación sobre la miseria espiritual que viven los que están sin Cristo. Esa revelación obrará en nuestra disposición para inspirarnos a ir y darles el mensaje de salvación a aquellos que se encuentran también en condiciones en las cuales pues ellos necesitan la ayuda de alguien que les ayude a guiarlos en el camino del Señor, hablarles de aquel que nos ayudó también a nosotros y también pues en su necesidad nosotros, Dios allí nos da la oportunidad de ayudar a personas que estén en condiciones así, que no pueden ellos pagar lo que tienen que pagar para ser atendidos. Vamos a ver nuestro punto D, B, y vamos a leer el 31 y el 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole también pasó de largo. Y pues vemos aquí que el Señor está hablando con un intérprete de la ley, le está narrando esta enseñanza para que aprenda a no a ser solamente un religioso, sino que alguien que también pone en práctica lo que cree. Ahora vamos a ver que este sacerdote, que fue el primer acto de indiferencia al dolor ajeno protagonizado por el religioso del templo con oficio de sacerdote bajo la ley de Moisés. Los sacerdotes eran mediadores entre el pueblo y Dios, y pues aquí había podido tomar él la oportunidad de ser un mediador, o sea, de ser alguien que hubiese tenido la misericordia por ese hombre que necesitaba ayuda para ofrecer estos ofrecían sacrificios y las ofrendas por el pecado del pueblo. Diariamente entraban al lugar santo del tabernáculo para realizar los ritos pertenecientes a aquella dispensación. Sin embargo, este ministro sacerdotal que pasó por el camino donde se encontraba el desvalido pasó de largo, no fue tocado a misericordia como el samaritano. Vamos a ver esto más adelante. Y pues el consejo es que todos los que servimos al Señor debemos pedirle que nos mantenga tiernos en nuestra relación con los demás vulnerables. O sea, si Dios, vemos a través de las escrituras cómo Él se compadeció de tantas personas, tuvo misericordia de nuestras vidas y a través de la palabra vemos cómo Él, cuando Lázaro estaba muerto y fue y miró a sus hermanas, dice que Él fue tocado en compasión porque amaba a Lázaro. Y pues todas estas cosas también nosotros debemos de tener ese mismo sentir, porque pues si Él vive en nosotros, debe de haber ese sentir. Y pues vamos a ver a otro que también pasó de paso y también tenía pues endurecido su corazón. Era un levita. Los levitas eran descendientes de Levi, tenían a su cargo todos los oficios del tabernáculo, de reunión en los días de Moisés y del templo. Hasta los días del ministerio público de Cristo, algunos levitas eran músicos, otros tenían a su cargo el traslado de las distintas partes del tabernáculo.
Así de que este otro también pasó de largo, no fue tocado a misericordia, no, tanto que Dios los ayudó a ellos, ¿verdad? Que el pueblo les daba a ellos, la ley era que no tenían que Dios no les heredó nada, entonces ellos tenían que también vivir de la misericordia de Dios y Él no tampoco hizo nada igual que el sacerdote. Así es de que Jesús nos dice que este levita al llegar cerca del lugar donde estaba el hombre moribundo, él también pasó de largo. Así es de que si profesamos ser hijos de Dios y no tenemos carga por los que están sin Cristo, debemos revisar la genuinidad de nuestra profesión. Y pues esto es algo muy claro, si Dios está en nosotros, pues nosotros vamos a tener ese amor por aquellos que Dios tuvo también amor por nosotros y Él tiene amor por todas esas almas que están perdidas y también nosotros debemos de tener ese mismo sentir. Vamos a ver nuestro segundo punto, la compasión es un sentir de misericordia que lleva a una acción, o sea, no es nada más de sentir, no es nada más de pensar, se tiene que accionar cuando uno está en una situación así que ve a una persona en necesidad, realmente es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos ser también participantes de esa abundancia de amor y de misericordia que hay en Él. Vamos a ver nuestro punto A y para eso vamos a leer el versículo 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El 34, y acordándose vendó y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regresare. Así de que vemos aquí la diferencia, ¿verdad? Acordemos que Jesús estaba hablando con un intérprete de la ley de este caso y para que aprendiera, ¿verdad? Que, eh, que la religiosidad no sirve de nada cuando no está acompañada de la fe y del amor de Dios. Y vimos que el sacerdote pasó de largo, no fue conmovido a misericordia, también el levita, y pues ahora también a nosotros nos dice lo mismo, ¿verdad? Que aprendamos de este relato que dio el Señor. Así es de que la Biblia enseña que no debemos amar de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18. Y, y vemos aquí una vez más que los dos religiosos, tanto el sacerdote como el levita, no se dieron por entendidos sobre el dolor que sufría el desdichado hombre herido. Pero el samaritano estuvo dispuesto, él fue tocado a misericordia, a, y pues a trazar también su camino para mostrarse compasivo al respecto. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, los cuales los consideraban gentiles, y los judíos y pues podemos comprenderlo, ¿verdad? Porque eh, vemos que cuando el pueblo de Dios llegó, esta fue una mezcla con los gentiles, ¿verdad? Que el pueblo de Dios se unió y esos judíos fueron mezclados con gentiles asirios y de allí pues vemos que fueron samaritanos, pero vemos cómo este samaritano fue tocado
a compasión y misericordia de aquel hombre, alguien que ellos consideraban pues un gentil, ¿verdad? No, eh, eh, esto nos da por entender que a aquellos que son los más honorables por ser sacerdotes, levitas, eh, tienen un lugar muy especial de parte de Dios, que se debería de ver primeramente en ellos el amor y la compasión de Dios, pero vemos aquí que un samaritano, un gentil, fue quien fue tocado a misericordia. El hecho que aquel gentil al cual los judíos despreciaban fuera movido a misericordia hacia hacia un judío herido en el camino muestra que no debemos hacer distinción cuando se trata de tener misericordia. No debe de haber distinción en qué persona es, de dónde es, o de qué país es, o de qué color es. No, debemos ser tocados a misericordia, así como el samaritano accionó a no nada más pensar, sino que a accionar y hacer aquel hombre quien tuvo misericordia, que fue usado por Dios. Y vemos aquí 7 acciones de bondad que el samaritano mostró hacia el moribundo. El primero se acercó a él. Debemos aprender a ir directamente hacia donde se necesita el socorro oportuno. O sea, esta es la acción, ¿verdad? Y segundo, vendó las heridas con esa acción impidió la muerte inmediata del hombre, cuya necesidad no puede esperar, y debemos socorrerlas con diligencia. O sea que hay cosas que nosotros tenemos que entender, que hay ocasiones en donde se tienen que atender las cosas inmediatamente, especialmente en situaciones difíciles, cuando una persona ya tiene sus últimos momentos de vida. Yo gracias a Dios he tenido ese, ese privilegio de ser testigo con personas así, y pues sé que es Dios dándoles un último aliento de vida y de vida eterna, al poderles hablar de que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y pues ese es algo muy especial, y para esto no queda mucho tiempo. O sea, son cosas que se tienen que entender inmediatamente. Vamos a ver la tercera acción. El samaritano puso aceite y vino en las heridas. El aceite se usaba para suavizar la piel, y el vino a manera de alcohol natural para matar las infecciones. Esto es un tipo de compasión práctica que tiene gran valor delante de Dios. Cada creyente debe manifestar esa misma disposición. Vamos a ver la cuarta acción. El samaritano puso en su cabalgadura al herido, así que estuvo dispuesto a hacer un gran esfuerzo físico con tal de sacarlo de aquel lugar peligroso. Así como debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, como dice Marcos 12:30. Así es de que él se esforzó, hizo ese esfuerzo para poder sacar a ese hombre de ese lugar. Vamos a ver la quinta acción del compasivo extranjero. Fue llevar al herido al mesón y cuidar de él. Le dio de su valioso tiempo a un desconocido con tal de mostrarle misericordia. Y pues estas son cosas que en la vida no se pueden olvidar. Cuando alguien se toma su tiempo, cuando alguien hace algo por alguien, movido a misericordia, son gratos recuerdos, son acciones que
que no se olvidan. Vamos a ver lo sexto que hizo el óptico gentil. Fue dar al mesonero 2 denarios para que cuidara del paciente mientras él salía del lugar temporalmente. Si podemos dar para el bien de los desvalidos, eso muestra que tenemos amor de Dios en nuestros corazones. Esa es una de las señales que hay en cada uno de nosotros. Cuando vemos a alguien en una necesidad, eh, de poderles ayudar, de poder tener ese amor de parte de Dios. Y la séptima muestra es la muestra de amor del samaritano. Y, y le dijo al mesonero: Cuídamele. Esto indica que había quedado al cargo de aquel que hubiera muerto sin su rescate. Todo discípulo de Cristo debe estar dispuesto a convertirse en un prójimo para los que no tienen con qué pagar las misericordias que necesitan. Así es de que en la necesidad es donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que también allí está, pues, aquellos que de verdad aman al prójimo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos aprender de la lección que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a este intérprete de la ley, hablándole sobre cómo el samaritano tuvo más misericordia que el sacerdote y que el levita. Vamos a ver nuestro punto B, el 36 y el 37. Vamos a leer. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y esta palabra que Jesús dijo se nos debe de quedar a todos nosotros. Ve y haz lo que éste hizo también, ¿verdad? De practicar ese amor y esa misericordia y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es de que la Biblia enseña que no debemos amar de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18. Así es de que estamos en nuestro punto B, es tener compasión para con nuestro prójimo. Así es de que Jesús es el gran maestro por excelencia. Él nos enseña, no sabemos, Él nos ayuda, y pues ahora en esta lección le estaba hablando a un intérprete de la ley y también nos está hablando a nosotros para que nosotros también, no solamente sea un sentir, sino accionemos, ¿verdad? Porque él es el maestro por excelencia. Y así es de que Jesús quería saber quién pensaba este hombre que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. El mismo intérprete de la ley había preguntado a Jesús en tono de justificación a su falta de amor: ¿y quién es mi prójimo? Y pues vemos en Lucas 10:29 que la ley ordena de amar al prójimo como a uno mismo, y lo vemos en Mateo 22:39. Así que debemos también ser agradecidos con quien haya sido prójimo para nosotros. Hay favores que tienen mucho más valor que el dinero. El dinero se gasta, pero los favores se recuerdan para siempre. Ese es algo que marca la vida de todo ser humano. Cuando usted o yo estamos en una grande necesidad y hay personas que se conduelen
y nos ayudan. Esas acciones nunca se van a olvidar, siempre van a estar presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, de que esa persona eh, fue movida a misericordia para ayudarnos y pues eso también, pues nosotros debemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia. La respuesta correcta del intérprete de la ley a Jesús al decirle que para su parecer el prójimo del que cayó herido a manos de los ladrones fue el que usó de misericordia con él. De aquí aprendemos que lo que convierte a alguien en prójimo de otro es un acto de compasión. Así de que ahí está la clave cuando nosotros hacemos un acto de compasión. Así podemos entender quién es nuestro prójimo, aquel que necesita de nosotros. Por ejemplo, los inmigrantes muchas veces hayan misericordia de personas que antes no conocían, ya sea que esos buenos samaritanos los alcancen en sus largas trayectorias hacia otras tierras. Y pues nosotros como inmigrantes en este país podemos hablar muy bien de esto, de cómo llegamos aquí y de las personas que nos ayudaron. Y pues sabemos que esas personas en esos caminos, en esas trayectorias, en esas aventuras tan difíciles para llegar a este país, pues hubo personas que nos ayudaron y no solamente en el camino, también cuando llegamos aquí hubo personas que también nos ayudaron, incluso en el trabajo, en dónde vivir, en muchas formas podemos entender que por experiencias vividas que esas cosas no se van a olvidar, esas cosas son para recordarlas para siempre de cómo llegamos aquí. Así es de que por ese es también por el ejemplo de los emigrantes muchas veces hayan misericordia de personas que antes no conocían, ya sea que esos buenos samaritanos los alcancen en sus largas trayectorias hacia otras tierras. El privilegio de haber recibido un bien nos convierte además en deudores de amor santo hacia quienes nos dio la mano en momentos de necesidad. Pues sí, eso debemos de ser agradecidos en esa cuestión, ¿verdad? De que eh, también nosotros tenemos la oportunidad ahora de ayudar a alguien. Si Cristo nos rescató de nuestra vida, nuestra vana manera de vivir, debemos mostrarnos misericordiosos con quienes aún viven en oscuridad del pecado. Y pues eso también nos ayuda a nosotros a entender que aunque hay personas que no quieren entender y que siguen viviendo la vida aunque uno les hable de Dios, pero no hay que cansarnos. Esto nos ayuda a entender que también nosotros debemos de tener ese mismo sentir que tiene Dios que tuvo Dios por nosotros. Cuántas veces nos hablaron, cuántas veces Dios nos llamó y cuántas veces no quisimos. También nosotros debemos de tener ese amor que Cristo tuvo por nosotros. Ahora vamos a ver a nuestro tercer punto y para esto vamos a ir a Segunda de Corintios y vamos a leer el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahí está lo principal, lo más valioso, que de Él podemos aprender, que de Dios, que es el Padre de misericordia y de compasión, Él es la fuente en la cual nosotros podemos recibir para poder dar también.
no podemos dar lo que no tenemos. Así es de que la compasión es parte del carácter de Dios. Pablo nos invita a bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por dos tributos que son parte de su carácter. Dios el Padre es el gran diseñador del plan de salvación. Fue el Padre quien amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nos dice Juan 3:16. Así es de que Dios, como Padre de misericordia y Dios de toda consolación, de aquí entendemos que nadie se anticipó a Dios en mostrar misericordia. Él fue el primero, el Padre de esas misericordias. Así es de que por eso es que recibimos esta salvación tan grande, tan valiosa, porque en el corazón de Dios fue donde hubo esa misericordia, tomó el primer paso para mandar a su Hijo y para que nosotros pudiésemos ser salvos y dejar esa vida de pecado y comenzar una nueva vida en Cristo. Así es de que nos dice también la palabra que nos conoció antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:4, lo hizo porque tuvo misericordia de nosotros. Por ello debemos dedicar nuestra vida al servicio santo para Dios. Esto nos debe de conmover también a nosotros, de saber que ese Dios tan grande, tan maravilloso, pensó en su vida, pensó en mi vida, y así también nosotros debemos de tener ese mismo sentir, ese mismo pensamiento de Dios. El segundo atributo divino mencionado por Pablo aquí es Dios de toda consolación. Como parte de la paga del pecado, el hombre sufriría de muchos dolores. Dios le dijo a Adán que comería de la tierra con dolor y a Eva que con dolor daría a luz sus hijos. En Génesis 3, 16, 17, la Biblia llama a estos periodos de sufrimiento valle de lágrimas en Salmo 84:6. Aún los hijos de Dios sufrimos persecuciones y tribulaciones por causa del reino de Dios. Es lo que dice Mateo 24:9. Y, y esto es algo que está aconteciendo en estos días, en estos tiempos. Vemos cómo nuestros hermanos en la fe, más en los lugares, en África, en lugares que están siendo perseguidos por su fe y últimamente las noticias, hemos oído noticias muy graves que les han dado muerte a muchos de ellos, a pastores, a niños, a jóvenes, a mujeres, eh, esos personas malas que no tienen a Dios en su corazón y supuestamente ellos representan también a Dios y no lo son. Es la gravedad de las cosas que, que, que no pasan de paso, así como el sacerdote, así como el levita, no les importa la vida de los demás. Y, y esto es algo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero tenemos el gozo de que nuestro Padre Celestial es también Dios de toda consolación. Ese es nuestro gozo, que Él nos consuela y tristemente aquellos que ya no están, pues están con nuestro Dios y ahora han pasado a una mejor vida por su fe de creerle al Señor. Y pues Él sabe la manera de vendar nuestras heridas, refrescarnos en medio del calor de la persecución y darnos esperanza también. La mejor manera de mostrar gratitud por ello es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pues ese es el culto racional que le agrada. Romanos 12:1. ¿Cómo nos debemos de presentar a Dios?
debe de ser de una manera que Él se agrade cuando nosotros luchamos cada día por buscar la santidad, porque es un sacrificio vivo y santo cuando nos presentamos delante de Él para alabarle, para glorificarle y para agradecerle por lo que hemos pasado, por lo que hemos vivido, por lo que estamos viviendo, que Él es el Padre de misericordia y de consolación, y Él nos puede ayudar, y esto le agrada a Dios, que nosotros también seamos agradecidos y nos esforcemos a ser como Él. Ahora vamos a ver nuestro último punto. La compasión de Dios se muestra en consolación para nosotros. Y vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice: el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Del 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda por Él mismo Cristo nuestra consolación. Así es de que esto es algo muy valioso, porque esa consolación que tiene Dios por nuestras vidas en los momentos difíciles nos ayudan para poder ayudar a otros, para poderles decir a otros quién fue el que tuvo misericordia de nosotros en tiempos difíciles, quién estuvo allí para consolarnos. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa misericordia y esa consolación la podemos recibir, y también ayudar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Así es de que no hay ninguna tribulación que pasemos que quede por fuera de la consolación de Dios. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Las tribulaciones de los creyentes no solo son muchas por la repetición de ellas en distintos ciclos del tiempo. Esto no se va a acabar. Esto es una vida continua que vamos a seguir experimentando el poder, la misericordia y el amor de Dios, su compasión en todos los días de nuestras vidas. Así es de que esas tribulaciones vienen a veces de la propia familia en caso de que ellas no conocen a Dios. A veces podemos ver también a través de la palabra de Dios que el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, padeció estas pruebas. Por las Escrituras dejan ver que aún sus propios hermanos no creían en Él. Esto es lo que nos dice Juan 7:5. Él mismo experimentó el desprecio, Él mismo experimentó todas esas cosas que yo y usted experimentamos cada día, pero allí está Él para ayudarnos, para consolarnos. Así es de que le sucedió a Cristo, a sus apóstoles también que andaban con Él, y a Pablo. Y pues hay muchas escrituras donde nosotros vemos cómo los siervos de Dios, sus discípulos, el apóstol Pablo, cuando anduvo en esos 3 viajes misioneros, lo apedreaban, lo despreciaban, pero él seguía adelante siendo consolado por aquel que lo llamó, por nuestro Señor Jesucristo. Algo muy, muy grande y muy especial que podemos aprender en la palabra de Dios, de esas cosas que vivieron los apóstoles, y principalmente el apóstol Pablo. Y también las tribulaciones vienen de parte del mundo. Esto es lo que nos dice Juan 15:18. Fue lo que vivió Pablo y es lo que estamos viviendo también nosotros en estos tiempos. Y dice la palabra de Dios que vienen de parte del mundo. Así es de modo que cuando estemos atravesando días difíciles y podamos disfrutar la consolación divina, debemos recordar que Dios nos gradúa así como ministros de consolación. Por eso Pablo decía que si ellos, los apóstoles, eran
atribulados era para la consolación de los hermanos, 2 Corintios 1:6. Ese debe ser nuestro mismo sentir al recibir la consolación de nuestro Dios. Lo vivió nuestro Señor Jesucristo, lo vivió Pablo, los apóstoles, y ahora nos toca a nosotros vivir y recibir esa consolación que viene de parte de Dios. Y vemos en el versículo 5 que es también una enseñanza sobre las abundancias que, que nos ocurren como hijos de Dios. La primera abundancia son las aflicciones de Cristo. Al ser de Cristo, no solo disfrutamos de la vida eterna que nos da, sino que tenemos el privilegio de sufrir su vituperio, es lo que nos dice Hebreos 13:13. Pablo decía que era como llevar siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. 2 Corintios 4:10. Pero la otra abundancia es la de la consolación que viene también por el mismo Cristo. Así que el Hijo de Dios es también el mediador de la consolación que Él, el mismo Padre, nos da. Ante esta enseñanza, los hijos de Dios debemos aprender a no quedarnos en el valle de lágrimas como víctimas. No debemos tomar ese espíritu de víctimas para quedarnos allí estancados. Sabemos que tenemos la consolación de Dios, sino como promete la palabra, creer lo que atravesaremos y saldremos al otro lado, consolados por Dios. Y ese ciclo de abundancia de tribulaciones en Cristo y consolaciones en Él se repetirá una y otra vez hasta que entremos en la ciudad celestial, donde la palabra nos dice que y nos asegura que Dios enjuagará nuestras lágrimas y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Es lo que dice Apocalipsis 21:4, para los que estemos vivos y pues no experimentemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar siempre expuestos a pasar en necesidades, enfermedades, desprecios, todo tipo de cosas que pueden venir a nuestras vidas, pero sabemos que tenemos a nuestro Padre de misericordia y de consolación, y que a través de la búsqueda a nuestro Señor Jesucristo, nosotros también somos participantes del amor de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo en los apóstoles y ahora en nuestras vidas, y que todo lo que vivemos y que todo lo que pasamos es una experiencia que nosotros podemos compartir con aquellos que pues estén pasando por tiempos difíciles, y que esta sea una esperanza viva de fe para aquellos también que necesitan de esta compasión y esta misericordia de Dios. Así es de que hasta aquí terminamos este estudio, hermanos, y pues es de mucho valor para los tiempos que estamos viviendo. Nosotros lo necesitamos, ese amor y esa misericordia del Señor. Para quien quiera prepararse para el segundo, el estudio número 22, va a tratar sobre el valor del compromiso, y quien quiera prepararse puede tener la base bíblica, que es Nehemías 6, del 1 al 4, y luego brinca al 10 y al 11, y también Lucas 9, 57 al 62. Y pues para quien quiera prepararse, puede hacerlo. Va a ser de gran bendición estudiar la palabra de Dios, ayudarnos con ella, porque es de gran necesidad
por todo lo que estamos viviendo y pasando. Así de que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí esta clase y esperamos verles pronto en el nombre de Cristo Jesús. Sean todos bendecidos. Amén.